Ok, esta es la identidad 10 de la última de un repaso del certamen, para el control y para el certamen, perdón. De acuerdo, vamos a recordar ciertos pasos. Primero, me he preguntado cuándo usar cada distribución. Bueno, acá les envío una serie de tips cuándo usar cada una. Si tenemos problemas de éxito o fracaso, siempre piensen en la Bernoulli. Cuando tengan que calcular el número de éxitos en el intento, ya sea, eh, por ejemplo, quiero saber de un total de 25 intentos, cuáles de esos son, no sé, de ejemplo, cuáles de estos son éxitos. Cuando tenga algo de ese estilo, ocupo binomial. Cuando tengo, quiero saber el número de intentos del primer éxito, geométrica. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, ¿qué pasa si yo quiero calcular la cantidad eh, de máquinas a revisar hasta encontrar la primera que falle, por ejemplo? Eso sería un ejemplo de modelamiento geométrico. Luego, lo otro que tendría que ver es eh, la binomial negativa. ¿Esto qué dice? Esto nos dice que cuando yo tengo eh, n experimentos, quiero saber cuáles de ellos necesito conseguir para obtener el décimo éxito. Por ejemplo, en el ejemplo de las máquinas, si yo quiero saber cuántas máquinas debo revisar hasta hallar, no sé, la segunda que esté mala. En este caso sería 9. Eso es un ejemplo de binomial negativa. Hipergeométrica es siempre verlo cuando muestreo. Por ejemplo, yo tengo una serie de, ejemplo de máquinas. Tengo unas máquinas. No sé por qué me pasa con... Siempre se corta ahí. Bueno, tengo una serie de máquinas, las cuales tengo máquinas que son eh, que fabrican, no sé, poleras, y otras máquinas que fabrican pantalones. Y quiero saber que si yo saco una muestra de máquinas, por ejemplo, saco una muestra de tamaño 5, quiero saber la probabilidad de que he obtenido 3 máquinas que generan, no sé, de una muestra cualquiera, no puedo mostrar así, quiero saber la probabilidad de que de esa muestra hayan 3 que sean de máquinas que generen pantalones, por ejemplo, o camisas, no me acuerdo qué había dicho. Eso es un ejemplo de hipergeométrica. Luego se tiene Poisson, que es el número de éxitos en un intervalo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a tener un intervalo de tiempo fijo, ojo, tiene que ser fijo. Por ejemplo, me dice en 10 minutos, por ejemplo, cuántos vehículos se entran y salen de una tienda, de un estacionamiento. Entonces, no sé, entraron y salieron 5 vehículos. Eso distribuye Poisson, porque en mi intervalo de tiempo entraron no sé cuántos, esa cantidad de vehículos en mi estacionamiento. Eso distribuye Poisson. En algunos casos, en este curso generalmente no se ve, y es muy raro que se vea, Poisson no necesariamente distribuye tiempo, puede ser también cualquier cantidad eh, continua que funcione como intervalo, por ejemplo, energía, distancia. Pero en este caso quédense con tiempo para no confundirlos. Tiempo, siempre tiempo, un intervalo de tiempo y el número de éxitos que ocurre. Ojo, Poisson es discreto. No pueden ocupar Poisson en variables aleatorias continuas. Eso tiene que quedar claro. Porque, por ejemplo, en el caso del estacionamiento, Poisson siempre mide el número de éxitos en un intervalo de tiempo. El número de éxitos, o sea, eso quiero que quede bien claro. Bien, otras pautas donde usar el resto de las distribuciones. Por ejemplo, en exponencial, cantidad de tiempo hasta el primer éxito. Es decir, siempre si le preguntan a ustedes cuánto tiempo tiene que pasar hasta encontrar, por ejemplo, tengo un autito, por ejemplo, un autito, ah,
tengo un autito, tengo mi cantidad de tiempo y quiero saber, perdón, tengo un autito y quiero saber la cantidad de tiempo que tiene que ocurrir hasta que hasta que mi autito no se queda en pana, por ejemplo, y defino éxito que se queda en pana y fracaso si no se quedó en pana. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá, disculpe, creo que tengo algo malo en espérense. Ok, ¿cuánto tiempo se queda en pana, por ejemplo? Entonces defino éxito que se queda en pana y fracaso si no se queda en pana. Eso va a distribuir eh, exponencial. Luego viene la gama, que es cuánto tiempo va a ocurrir hasta que, hasta que ocurra el KSM. Por ejemplo, cuánto tiempo va a ocurrir que mi autito se quede 2 veces en pana. Por ejemplo, acá se quedó una vez en pana y acá se volvió a caerse en pana. Cuánto acá es la cantidad de tiempo que necesita mi autito para quedarse 2 veces en pana. Eso distribuye exponencial. O sea, el número de el tiempo que tiene que ocurrir hasta un késimo éxito. Eso, y pueden verlo también con los análogos. Por ejemplo, fíjense que el exponencial es análogo a la geométrica. Solamente que acá en lugar de número de intentos es tiempo. La gama es análogo a la binomial negativa, porque hace lo mismo, solamente que acá es K éxitos, y acá es intento, y acá es tiempo. Bueno, la Weibull siempre la van a usar en confiabilidad, que es típico ejercicio de confiabilidad de la Weibull. Luego el uniforme, que es para eventos equiprobables. Esta es la más fácil. ¿Por qué? Porque el uniforme siempre es un intervalo de tiempo y la probabilidad es la misma. La misma, por ejemplo, si yo les digo, tengo un intervalo de tiempo y quiero saber eh, la probabilidad de que, no sé, que en ese intervalo de tiempo lance una moneda y salga cara o cruz. Me voy a un ejemplo bien burdo, la verdad. No, ese ejemplo, entonces eso sería equiprobable. Algo así, por ejemplo. O no sé, tengo un intervalo de tiempo, por ejemplo. Tengo un intervalo de tiempo A, B. En ese intervalo, no sé, de 10 minutos y 20 minutos. Y quiero saber cuánto, la probabilidad de que ese intervalo de tiempo de una urna saque, no sé, una urna de, no sé, de 4 bolitas saque una que es negra. Eso es equiprobable en este tiempo. No se me ocurren ahora muy buenos ejemplos para eso, pero quédense con la idea de que es un intervalo de tiempo donde eh, lo que ocurra en ese intervalo de tiempo tiene la misma probabilidad independiente del instante que yo escoja. Por ejemplo, si yo tengo un intervalo de tiempo y algún evento ocurre acá, eso tiene la misma probabilidad que ocurra acá. Un ejemplo puede ser, no sé, que en un partido de fútbol, acá está, no sé, Alexis, acá está Ben Brereton, y acá está Claudio Bravo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Alexis Sánchez, no sé, desde el inicio del partido, somos que están jugando solo penal, que en el inicio hasta el final del partido anote un penal? Bueno, si dejamos de lado la estadística futbolística, eso debería tener la misma probabilidad en todo el instante. Por lo tanto, esto mide mi distribución. Mi distribución. Y luego está la binomial luego está la binomial negativa, que hace lo mismo, pero hasta acá éxitos. Acá éxitos. O sea, perdón, luego está la normal, que estas usan casi todo, porque esta viene de tener un promedio y una división estándar. Y eso como que busca una distribución que solo dependa de esos dos, que acá se llama media y varianza. Eso es la normal.
Entonces acá se usan casi todo. De hecho, esta normal es muy utilizada porque cumple muchas propiedades. Acá en los ejercicios les van a decir cuándo usar no, porque no es trivial saber cuándo se usa no. Generalmente uno quiere usar, es como que la distribución que uno más quiere usar, aunque no siempre se puede usar normal, pero es como, si tengo normal, es todo bonito. Esto lo van a ver más fuerte en el curso de econometría, ahí se verían que cuando uno tiene normalidad tiene todo muy bonito. Bueno, se ocupan casi todo, intervalo de confianza, test de hipótesis, y mucha aplicación en econometría. Se ocupa la distribución normal. La test student se ocupa en test de hipótesis y en intervalo de confianza algunas veces, cuando se desconoce la varianza. Cuando se desconoce la varianza, uno usa la test student y la chico cuadrado lo mismo, se usa para test de hipótesis para la varianza. Y luego está la relación exponencial gamma-Poisson, la cual uno tiene una función n, un número n, que es el número de ocurrencias que ocurre y que eso distribuye a Poisson, pero ojo, eso va a distribuir lambda t. Por ejemplo, en el ejemplo de estacionamiento, como dice que en 10 minutos entran y salen autos y dicen que esa es la tasa de 2, no sé, autos por minuto. Entonces mi parámetro Poisson no sería 2, sino que sería 2 por 10. Entonces, ¿qué me dice eso? Que si yo que son cambios variables, que en lugar de tener un tiempo fijo, que ojo acá son 10 minutos, yo quiero, no sé, calcular la cantidad de tiempo hasta que pille, no sé, el segundo auto. Fíjense que esto hay una relación con la Poisson, porque la Poisson tiene un tiempo fijo. Sin embargo, la gamma tiene un tiempo variable. Pero acá está muy relacionado porque por este parámetro que está acá. Entonces, ¿qué me dice esta relación exponencial gamma-Poisson? Que si yo tengo el número de ocurrencias en un intervalo de tiempo, yo ahora voy a tomar este lambda sin el t y lo voy a aplicar aquí, 1 dio el lambda. Lo mismo ocurre acá, el número de ocurrencias. Que si yo quiero, no sé, en lugar del segundo auto, número de tiempo hasta el primer éxito, tomo el parámetro del lambda sin el t, que eso obviamente lo dan en el enunciado, y lo coloco en la exponencial. Y eso es el resumen. Ahora vamos con el ejercicio. Vamos con los ejercicios. Bien. Cierto tipo de cámara digital viene en una versión de 16 megapíxeles y otra de 48. Una multitienda repartió la misma cantidad de cámaras en todas las sucursales. Cada una recibió 6 cámaras, 16 megapíxeles y 948. Supongamos que en cada sucursal se escogen al azar 5 de estas cámaras para colocarlas en el mostrador. Las otras 10 se colocan en bodega. Una vez puestas en el mostrador, las cámaras no pueden ser vendidas. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de cámaras 16 megapíxeles elegidas para colocar en el mostrador de alguna sucursal sea de lo más 4? Bueno, yo tengo que muestrear. ¿Por qué? Porque son 5. Yo tengo acá una bodega de escoger 5. Entonces tengo una muestra. Y tengo dos tipos de cámaras, 16 y de 48. O sea, esto es hipergeométrico. Luego quiero calcular la probabilidad de que sean a lo menos 4. Como X, lo creo que es como número de cámaras que escogí de 16, en una muestra de 5 unidades, porque son 5 cámaras que están en mi vitrina, y yo quiero saber el número de cámaras que son 16, y acá me preguntan, de las 16 elegidas, sea a lo menos 4, entonces si esto distribuye hipergeométrico, quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que tomar los parámetros de mi hipergeométrico. Ya sé que X distribuye hipergeométrico, pero quiero saber sus parámetros. Tomo el parámetro N, que es el total de lo que está en mi bodega, en este caso es 15. Tomo M, que es la cantidad de cámaras que son 16 píxeles. De hecho, acá está encerrado en rojito. Tengo 6 cámaras de 16 píxeles. Mi X está definido como el número de cámaras de 16 píxeles que están en mi muestra. Ojo, en la muestra, en el X. Entonces, el M acá va a ser 6. ¿Por qué? Porque tengo 6 cámaras de 16 píxeles en toda la bodega y el X va a determinarme la muestra. O sea, por ejemplo, si yo tengo 6 cámaras, tengo 6 cámaras aquí, yo al muestrear puedo escoger estas dos, por ejemplo, estas tres.
Y después las otras dos son del otro tipo. Del otro tipo. Entonces, por eso que acá en M6, porque tengo 6, son 6 posibilidades de esas cámaras. Y al mostrar yo puedo tomar esta, yo puedo tomar las 4, puedo tomar 5 que sean de la misma, o puedo tomar ninguna. Esa es la gracia. Y luego está el n, que es el número de la cantidad que está en la muestra. Por consiguiente, la probabilidad que me están pidiendo es que x sea mayor o igual a 4. ¿Por qué? Porque quiero que sea al menos 4, o sea, a lo menos 4, o sea, mínimo 4 cámaras que sean de 16 megapíxeles en esta muestra. O sea, las posibilidades son 4, 4. De nuevo se bugueó esto. O sea, las posibilidades de esto, ¿qué es? Es 4, 4, 4, 4 o 4, 4, 4, 4, 5. Esas son las posibilidades que tiene mi... Espérense, déjenme una cosita. Tengo al menos 4, ahora volví. Tengo al menos 4. O sea, eso es lo que yo quiero, la probabilidad que quiero calcular. Entonces, x debe ser mayor o igual a 4. Porque el número de cámara es 16 píxeles en mi muestra. Si yo calculo 1 menos p de x menos a 4, yo hago esto en Excel. Yo hago esto en Excel. Voy a darme cuenta que para calcular esa probabilidad debo ocupar esta función. En este caso es 3, 1 menor o igual a 3. Así que debo tomar esto de aquí, distribución hipergeométrica, donde acá coloco el 3, el número de... Y acá coloco, yo lo escribí así, porque acá simplemente es copiar y pegar estos parámetros en el Excel, respetando el orden que tiene. Acá el 5 lo coloco acá, que es el número de muestra. Acá el 6 es el número de éxito. De acá. Y el 15 es la cantidad total. Y este 1 significa, ya lo dije, 1 es cuando es distribución y 0 si es función de densidad. Entonces, fíjense que son estos parámetros, pero al revés en el Excel. El Excel los toma al revés. Y ahí calculo y me da el número. Luego, la B. Si se elige 25, al usar 25 sucursales, ¿en cuál de estas se espera que el número de cámaras 16 megapíxeles puestas en otros sea exactamente 2? Bueno, acá mezclamos un poco las cosas. Tomamos, esto, ¿cómo se descifra esto? Uno toma como éxito o fracaso que al entrar en una sucursal uno pille exactamente 2. O sea, yo estoy en sucursal 1, pillé 2, ya, éxito. Sucursal 2, no pillé 2, pillé 3, fracaso. Sucursal 3, pillé 2, otro éxito. Entonces lo que nos dicen es que si yo reviso 25, o sea, éxito también. Yo reviso hasta el 25, quiero calcular la probabilidad de que, quiero calcular la esperanza, el valor esperado, de que el número de cámaras 16 megapíxeles sean exactamente 2. O sea, si esto lo coloco como una variable aleatoria, quiero calcular su esperanza. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para hacer eso, uno tiene que darse cuenta de que esto que acabo de mencionar es una binomial de parámetros 25, porque son 25 sucursales, y una probabilidad P que todavía no la calculo. Si yo tuviese probabilidad P, mi esperanza sería N por P. ¿Por qué esperanza? La pista está aquí. Valor esperado. ¿Dónde está? O sea, se espera que el número, o sea, acá no me piden probabilidad, sino me piden esperanza. O sea, primero tengo que definir una variable aleatoria y luego calculo su esperanza. ¿Qué nos tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular P. Esa es nuestra tarea. Pero sabemos que P va a ser la probabilidad de que en una sucursal se encuentren exactamente 2 cámaras. Como lo expliqué aquí, tengo sucursal 1, pillé 2 cámaras, ya. No pillé 2 cámaras, malo. Entonces,
P va a ser la probabilidad de que entre una sucursal y encuentre dos cámaras. Pero eso ya lo habíamos hecho antes. Esto distribuye geométrico. Las probabilidades van a estar dadas por esta variable aleatoria de acá. ¿Por qué? Porque una multitienda tiene sucursales y esta X es el número de cámaras 16 megapíxeles en una muestra de 5 unidades. De acá, me dicen, perdón, en cuanto a esto se espera que el número de cámaras 16 megapíxeles expuesta en el mostrador sea de exactamente 2. O sea que esta X, si yo calculo probabilidades sobre esta X, eso me va a dar el P. ¿Pero la probabilidad de qué? Bueno, la probabilidad en este caso de que X es igual a 2. ¿Por qué? Porque en este caso digo, X da el número de cámaras de 10 megapíxeles en una muestra de 5 unidades. En este caso el mostrador. Por lo tanto, debo tomar este X, que es el número de cámaras en el mostrador, de 16 megapíxeles, y quiero que eso sea igual a 2. Esa va a ser mi probabilidad de que al entrar a una sucursal encuentre eso. Por lo tanto, esa es mi probabilidad de éxito de mi binomial. Ese es mi P que estoy buscando. Lo calculo y me da eso. Esto está en el Excel. Voy a subir la primera Excel donde está calculado todos estos numeritos. Y luego, así calculo la esperanza. Reemplazando ya esto en 25, porque esto es lo que está aquí. 25 es porque realizo 25 sucursales. Y el P lo acabo de calcular. Eso es para la B. Para la C. Ahora supongo que se necesitan sucursales, uno por uno, hasta encontrar la primera que, con exactamente 3 cámaras de 16 megapíxeles pues tenemos todo. Con la probabilidad de que se debe visitar más de 3 sucursales. Lo mismo, se necesitan una por una, voy revisando sucursal hasta hallar la primera con exactamente 3 cámaras. O sea, yo voy a tomar, ya, sucursal 1. ¿Pillé 3 cámaras? No. Busco otra. ¿Pillé 3 cámaras? No. Busco otra. ¿Pillé 3 cámaras? No. Busco otra. ¿Pillé 3 cámaras? Sí. Me detengo. ¿Esto a qué suena? A una geométrica. Por lo tanto, si yo defino G como el número de tiendas que se necesita visitar hasta hallar la primera que tiene exactamente 3 cámaras, eso se modela geométricamente con un parámetro que yo no conozco, pero lo voy a calcular ahora. ¿Cómo lo voy a calcular? Como P, que es la probabilidad de que se tengan exactamente 3 cámaras puestas en el mostrador. Y aquí volvemos a lo que teníamos anteriormente, que X es el número de cámaras de 16 píxeles que se muestra en una muestra de 5 unidades, en este caso en el mostrador. Entonces, si X es igual a 2, voy a calcular, a 3, perdón, voy a calcular esta probabilidad. Y eso es lo que hago. Calculo eso y eso me da este número acá. Y luego, para calcular la geométrica en Excel, Excel no tiene una función para calcular geométrica. Así que la construimos. ¿Cómo se construye? Bueno, primero que ocupamos la fórmula de la geométrica. Voy a salirme de acá. Donde acá coloqué esto, que es la probabilidad que yo calculé. Eh, es la calculé. Es la probabilidad que yo calculé. Y la voy a multiplicar por la fórmula que está. O sea, estoy ocupando la fórmula de la geométrica. Esto si ustedes lo pueden usar en sus certámenes si les piden cosas de geométrica. Yo no tengo problema que ocupen esta fórmula que yo hice acá en este Excel. Que es mantener fijo mi probabilidad P, que está acá, esto es mi P, y ocupo la fórmula geométrica, es 1 menos P a la X. Entonces acá tengo 0. Y acá voy tomando 0, 1, 2, que es porque quiero que el tercero me dé justo el éxito. Entonces sumo desde 0 hasta 2, porque como quiero que esto sea g debe ser mayor o igual a 3, esto igual a 1 menos g menor a 3, esto es 1 menos g menor o igual a 2, porque esto es una variable discreta. Entonces calculo hasta el 2, 0, 1, 2. Acá sumo, porque repito, acá es 0 por
1 menos P a la 0 más P1 menos P más P1 menos P al cuadrado. Y la suma de eso me va a dar este número de acá, que es la probabilidad. Esto simplemente aplicar la definición de distribución. Repito, si les complica mucho, pueden copiar esto en su certamen o controles, pero ya que es una fórmula de fórmula Excel, ¿no? La idea de este curso no es que ustedes aprendan a usar Excel, sino que, que dominen los conceptos de probabilidad. Algunos preguntarán, ¿pero qué pasa si me han pedido 4? Bueno, yo acá le coloco más números, por ejemplo, y esto lo voy corriendo hacia bajito. Y la suma es lo que voy a calcular. Si me han pedido 4, por ejemplo, o 6. ¿Lo ven? Eso es así. Entonces esto lo pueden copiar así, tal cual, yo no tengo problema. Pueden ver a detalle qué es lo que hace. Bueno, este es el número que nosotros queremos. Y es lo que está acá. Luego resolviéndonos de esta probabilidad, que es lo que nosotros queríamos. Y luego la D. ¿Cuántas sucursales esperarían visitarse hasta hallar la cuarta sucursal en donde se pongan más cámaras de 16 megapíxeles que de 48? Bueno, ¿cuántas sucursales esperarían visitarse hasta hallar la cuarta sucursal en donde se expongan más cámaras? Acá es lo mismo, solamente que en lugar de la primera, la espacial hace, solo que en lugar de la primera, nos piden la cuarta. O sea, sucursal 1, no, ya. Pillé, eh, ya, tengo más cámaras de megapíxeles que de 48, ya. No, tengo 2 de 16 megapíxeles y 3 de 48. Entonces, no me sirve. Sucursal 2. No tengo ninguna 16 y todas son de la otra. No me sirve. Ya, acá sí pille 3, 2. Sí me sirve. Y así lo hago, está así, está así. De repente llego a la S4, S5, S6. Y me dicen, ya, tengo más de 16 que 48. Y acá me dicen que 5. Y acá 0. Ah, también. Entonces acá me detengo. O sea, voy a buscar hasta hallar la cuarta sucursal que tenga ese comportamiento. Eso que distribuye, lo que hemos visto, como acá, número de intentos hasta cada éxito, binomial negativa. Por lo tanto, definimos esta abreviatura. Sigan este modo operandi cada vez que hagan este tipo de ejercicio. Definimos como set el número de sucursales a visitar, hasta llegar a la cuarta donde se pongan al menos 3 cámaras 16px. Acá coloqué px, y acá tengo que colocar 16. ¿Y qué? ¿Por qué 16? ¿No dijiste que tenían que ser más? Bueno, si nosotros vemos la muestra, si tengo más cámaras, cuando tengo 16, tengo 3 cámaras de 16 y 2 de 48, acá estoy teniendo mayoría de 16. ¿Qué otro caso puede ser? Que en 4. ¿Qué otro caso pueden ser? Que todas sean 16. Esos son todos los casos posibles que tengo. Yo no puedo tener 2, porque si no tendría mayoría 48. Por lo tanto, de ahí viene que esto sea al menos 3 cámaras de 16. De ahí, con eso ya estoy cumpliendo lo que me dice el enunciado. ¿Y qué más nos dicen? Dicen, esperarían. Oh, palabra clave. Cuando más esperarían, ¿qué tengo que decir? Esperanza. Ya, la esperanza negativa es esta fórmula, Tienen que buscar en su formulario o en Wikipedia o en alguna parte que esté por ahí. Pero este parámetro P nosotros no lo conocemos todavía. ¿Qué hay que hacer? Calcularlo. ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿qué es P? P es la probabilidad de que al visitar una sucursal hallemos al menos 3 cámaras. O sea, al entrar. Acá quiero ser bien enfático. Acá es el número de sucursales. Pero en P va a ser la sucursal. O sea, yo entré a una sucursal y ahí hallé mayor o igual a 3. Acá es la sucursal y acá es el número de sucursales. Entonces, como acá es la sucursal, ¿eso que distribuye? Geométrico. Entonces vuelvo a ocupar la X aquí para poder hallar este P.
Y ahí hago geométrico, X me igual a 3, ocupo propiedades, bla, bla, y calculo. Y luego ya teniendo el P, ya puedo tener la esperanza. Eso sería para el agua. Así que vamos ahora al ejercicio 2. Ya, tenemos aquí un equilibrio que 3 y 4, nuestra teoría distribuye normal mu1, de muy desconocido. Tomando que se observar los siguientes valores: x1 igual 2,82, x2 2,71, x3 2,22, x4 2,67. Perdón. Ya. Determine si se acepta o se rechaza la hipótesis nula de los siguientes tests para una significancia 0,1. Yo voy a hacer dos tests y el test 1, el test 2 y el test 3 lo van a hacer ustedes. Van a hacer ustedes como ejercicio. La pauta la voy a subir y va a estar desarrollada. Pero voy a hacer el test 1 y el test 2. Para el test 1, mi estadístico es x barra menos. O sea, para todos los tests, tengo el estadístico. En este caso, el estadístico x barra menos el estadístico que estoy acá, que es 2, porque en todos los tests quiero ver si mu es igual a 2 dividido en la varianza dividido en la raíz de la cantidad de datos, que en este caso es 4. Eso me da este valor de acá. Bien, tengo ese estadístico y ahora uso estadístico en todos los tests. Fíjense que este estadístico no depende de los tests. Eso es porque cada uno de estos numeritos son iguales. Todos estos mu son iguales. Si acá hubiera colocado mu igual a 3, este estadístico ya no sirve para el test 2, por ejemplo. Si acá hubiera colocado, en lugar de 2 hubiera colocado 3, este estadístico ya no sirve para eso. Pero acá, como todos son 2, este estadístico sirve para todos estos tests. Entonces, bien, acá vamos a ser enfático en algo que viene el control, que muchos se equivocaron en calcular esto. Acá tengo mi región de rechazo. Y muchos quieren calcular esto. Que acá, este Z, fíjense que da dos colas. O sea, yo primero voy a ver la distribución normal. Mi significancia va a estar acá. Y estas colas van en alfa medios. Alfa medios. Entonces, este valor de acá va a ser Z1 menos alfa medio. Yo había dicho algo como que al final me olvidaba de esto porque yo lo podía reflejar y tenía eso. Pero eso ocurre porque acá ahí tengo simetría. Eso ocurre que cada cola vale alfa medio. Quiero ser bien fácil con eso. Alfa medios. Si esto fuera así, yo no puedo ocupar esa estrategia que usé en la identidad pasada. Yo no puedo ocuparlo. Entonces acá vale alfa medios. Por lo tanto, tengo que buscar ese Z1 menos alfa medio. Que si yo me olvido esta parte, ahora sí, me voy a olvidar esta parte por la simetría, es la probabilidad de que Z, sea menor, que la probabilidad de que Z menor o igual a Z1 menos alfa sea igual a 1 menos alfa medio. ¿Por qué? Porque todo esto de acá es 1 menos alfa medio. Todo esto de acá. Porque esto es alfa medio. Excepto 1 menos alfa medio. Entonces quiero calcular el valor para el cual la probabilidad la del normal 0,1 cumple 1 menos alfa medio. Eso es lo que yo calculo acá. Entonces, ¿qué hago en mi distribución normal estándar? 1 menos la inversa normal estándar de 1 menos alfa medio. Lo que me va a dar el estadístico. Bueno, acá le coloqué un menos acá. Puedes ignorarlo, puedes no ignorarlo. Puedes ignorarlo, puedes no ignorarlo. Puedes ignorarlo o puedes no ignorarlo. Yo en este caso lo coloqué así, ¿por qué? Porque quería conseguir este valor de acá. Que en este caso cuando yo lo calcule, para mí, a mí,
Me es más fácil calcular este valor de acá que el de acá. Para que tú no te confundas, olvídese menos que coloque en la fórmula. De hecho, vamos a ver que da lo mismo. Mira, da lo mismo. Si yo quito este menos que está acá, me va a dar 1,64. Me va a dar 1,64. Entonces me va a dar el que está en la cola derecha, a la derecha de distribución. Me va a dar exactamente este de acá. Antes me dio negativo, yo le coloqué con menos, y eso es porque para mí personalmente me es más fácil calcular este de aquí, primero. Pero ojo, eso es a mí, a ustedes no necesariamente tiene que ser lo mismo. De hecho, les sugiero que no lo calculen con el menos para no confundirse. A ustedes les recomiendo eh, hacerlo así, sin el menos. Les recomiendo hacer eso. Bien, con eso ya tengo calculado mi z observado. Luego, mi región de rechazo son aquellos epsilon, e, que son menores a esto o mayores a esto. Mi estadístico es 1,61 y eso es mayor a esto de acá, 1,64. ¿Y qué pasa si esto me hubiera dado menos 30? Eso no supera esto, ¿está malo? No, porque menos 30 es menor a menos 1,64, que es la otra condición de acá, por ejemplo. Entonces, si fuera menos 30, también estaría en la región de rechazo. También estaría en la región de rechazo. Porque tiene que cumplir alguna de esas dos condiciones. Entonces ahí tengo eso, evalúo y obtengo lo que yo quiero, que se rechaza. ¿Por qué? Porque mi estadístico está en la región de rechazo. Y si quiero hacerlo para p-valor, calculo el p-valor. El p-valor es la probabilidad de que mi estadístico pertenezca a la región de rechazo. Ojo, este estadístico que está acá. Entonces, calculo esa probabilidad. Ahí, esto es algo algebraico nada más. Esto ustedes deberían tenerlo por fórmula. Yo acá lo hago algebraicamente porque yo no me acuerdo muchas veces de la fórmula. Son muchas fórmulas. Pero esto deberían tenerlo también por fórmula también. Como calcular p-valor para la simetría. Generalmente es así, generalmente. Cuando uno no tiene simetría, no es así. Bueno, en este caso llegué a esta fórmula del p-valor, que esto de hecho, esto se obtiene como esto de aquí. De hecho, de ahí sale ese 2. Fíjense que esto es como una doble región de rechazo, así como mi región de rechazo es simétrica, así, una cosa simétrica. Esta parte de acá, esta parte de acá son las colitas rojas. Esta acá son las colas rojas. Y por eso multiplico por 2, porque estoy calculando esto. Y tengo que multiplicar por 2 por la simetría. Eso creo que se entienda bien. Bien. Entonces, teniendo eso, calculo este numerito. Calculo este numerito. Que en este caso, yo voy a ver mi numerito. Acá yo ya lo tengo calculado como 2 por esta cosita de acá. Y eso me da 0,0887. Bien, repito, acá ocupo E pertenezca a la región de rechazo. Eso es lo mismo que E sea menor a esto o E sea mayor a esto. Usando la regla de lo hago esta suma. Ahí recuerden que la regla de lo es cuando tengo ocurre A o ocurre B, es lo mismo que probabilidad de A más probabilidad de B. Veo que estas dos cosas son iguales por la simetría. Entonces eso es 2 veces la probabilidad de alguna de las dos. En este caso ocupo esta. A mí me hace ocupar el menos. Tú puedes ocupar el más. Da lo mismo. De hecho, estos dos son el mismo valor. Por eso a mí me es más cómodo usar el menos. A mí personalmente. No lo hagan ustedes, para que no tengan un error. O para que no tengan... ¿Cuándo ocupo el menos? ¿Cuándo ocupo el menos? Da lo mismo. Da lo mismo. Para que no tengan errores. Entonces tengo 2 por esto de aquí. Que acá es una distribución estándar. Acá este menos n1 es porque es menos este estadístico. Así que calculo eso y me da 0,87. Y cuando mi significancia es mayor a eso, yo rechazo H0.
¿Y qué pasa si ocupo una significancia 0,05? No puedo rechazar, porque la significancia es menor al p-valor, en ese caso. En este caso de acá, la significancia es 0,1. Así que, como es mayor, rechazo H0, mayor que el p-valor. Test 2. Lo mismo, cambia mi margen de rechazo. Son los estadísticos que son mayores a 1,28. Mi estadístico es mayor a 1,28, así que rechazo H0. Y en el p-valor lo mismo, acá el p-valor cambia, porque el p-valor va a ser la probabilidad de que z sea mayor a e. Fíjate que una vez te había dicho de que mi p-valor, la pista que me da para calcular la probabilidad del p-valor, es la condición de mi región de rechazo. En este caso, la condición de rechazo es que e sea mayor a z1 menos alfa. Entonces, cuando calculo el p-valor, tú dices, lo que tengo que hacer es colocar acá, reemplazar z1 menos alfa por el estadístico y el e con una variable aleatoria que distribuye en el cero. Así que este estadístico yo lo calculé, que es 1,71, y eso al reemplazarlo me dará 0,045. P-valor es menor que mi significancia, que es 0,1. Por lo tanto, rechazo H0. ¿Qué pasa si ocupo una significancia 0,01? No puedo rechazar, porque en ese caso sería el p-valor menos. Sería el p-valor, la significancia sería menor al p-valor. En este caso es al revés, la significancia es mayor al p-valor. Por lo tanto, rechazo H0. Recuerden que el p-valor es la menor significancia que yo puedo tomar para rechazar H0. Tienen que tener en cuenta. Y el test lo dejo de tarea. Así que bien. Pero te das cuenta que es lo mismo que hemos hecho antes. De hecho, deberían llegar a la conclusión contraria, que no puedo rechazar H0. Luego nos piden calcular la probabilidad del error tipo 2. Bueno, primero lo hacemos por partes. ¿Qué significa que yo acepto H0? Quiere decir que mi estadístico va a ser esto. Mi parte mu sub 0 estadístico va a ser 2. Eso significa aceptar H0. Así que X barra va a ser esto. Y que H0 sea falso. Quiere decir que en realidad no era 2, era mu. En este caso es una terrible notación, un poco muy buena mu. Pero acá, para que no se confundan, esto voy a colocar como mu tilde. Porque lo colocan siempre mu tilde, pero no confundir. Mu tilde. Mu tilde. Mu tilde. Mu tilde. Mu tilde. ¿Ok? Y acá vamos a colocar, dado que mu es igual a mu tilde. Entonces, que H0 sea falso quiere decir que mi mu en realidad no era 2, sino que era otra cosa, distinta de 2. Por lo tanto, acá con mu tilde distinto de 2. En este caso, primero hago lo mismo que hice en el anterior. Despejo el X barra y luego reemplazo eso en mi no estadístico, porque lo voy a tener como no estadístico para H0 falso. Lo reemplazo y me dará esta expresión de acá. Luego, el beta va a ser la probabilidad. Esta parte de acá es la probabilidad de aceptar H0. Mis estadísticos, que eran estos de acá, sean menores o iguales a Z alfa medio. Eso es para aceptar H0. Dado que mu sea mu tilde, o sea diferente a 2. Bueno, acá olvidé mencionar anunciado que tengo que dejar esto en términos de mu y alfa. Eso me voy a colocar. Por lo tanto, voy y reemplazo mi expresión de acá, mi expresión, pero tengo E menor o igual a alfa medios menos E menor o igual a menos alfa medio, Z alfa medio. ¿Eso por qué? Porque mi región de rechazo es esta cosa simétrica. Acá está mi región de rechazo. Entonces, para aceptarlo, no tengo que estar ahí. Y para que no tenga que estar ahí, tengo que estar acá, que es como mi región de aceptación, por así decirlo.
¿Y eso dónde está? Entre alfa medio y menos z alfa medio. O sea, si mis estadísticos son menores a eso. Y esta expresión de acá, fíjense que es lo mismo que son menores a esos y a la vez mayores a esto. Pero la probabilidad de que sea mayor o igual a menos z alfa medio es lo mismo que 1 menos probabilidad de menor o igual a z menos z alfa medio. De ahí ustedes pueden ver que viene esa probabilidad. ¿Ok? Eh, entonces, tengo esto, y ahora resto a ambos lados este término de acá. O sea, sumo a ambos lados este término de acá. ¿Por qué? Porque al sumar ambos lados este término de acá me va a dar un z. Donde este z, acá esto lo voy a borrar porque puede confundir. Este z de acá sí o sí, siempre, siempre, siempre va a tener distribución normal 0,1. O sea, acá estandaricé L. Lo estandarizo. Y acá ya tengo una función, una expresión que depende de mu tilde i, z, alfa. Entonces vamos al siguiente. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrarlas todas. Y vamos a ver. Una muestra aleatoria que es hasta 40. En el enunciado sería 20, entonces 800. No, es 40. Entonces normal, mu sigma, cuyo promedio y desviación estándar son estos valores. Pero un alfa igual a 0,05 determine si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Bien, en este caso, nuestra hipótesis nula, yo voy a hacer uno, ustedes hacen el otro. Nuestra hipótesis nula va a ser teta, de hecho voy a hacer el que es más complicado, el test 5. Primero calculo estadístico, el estadístico en este caso no depende de los tests, porque la hipótesis nula es la misma. Cálculo estadístico que es 40 menos 1 por la desviación estándar al cuadrado, dividido en la varianza, que de mi hipótesis nula, en este caso es 1600. Eso me dará este valor. Y ahora tengo que ver las regiones. Si el cuadrado mayor a la varianza de la hipótesis nula, tengo esta región. Acá tengo el h cuadrado. Este h cuadrado, ¿de dónde viene? Viene de esto. En el test 1 voy a calcular este h cuadrado. Acá tengo este h cuadrado de acá. Y voy a calcular esta parte de acá. Para el test 4, para el test 4. Y para el test 5 va a ser un h cuadrado que va a ser así. Pareciera normal. Pero así. Parecía, pero no. Sí, pero no. Entonces, calculo esto. Esto es lo mismo. 1 menos alfa. Acá, en el test 4, 1 menos alfa va aquí. En el test 5, esto va a ser lo mismo que la normal. Va a ser acá alfa medio y acá alfa medio. Pero acá va a ser, perdón, acá va a ser, el alfa va a estar acá. Esta área con la de acá va a valer alfa. O sea que acá va a estar 1 menos alfa. Va a estar acá. Por lo tanto, de ahí viene ese 1 menos alfa de ahí. Por lo tanto, calculo eso, calculo el valor de chi cuadrado tal que la probabilidad sea 1 menos alfa, que es lo que tengo. Acá lo voy a cambiar. Test 4 y T5. En el test 4 hago eso. Chi cuadrado de 1 menos alfa. ¿Mi alfa cuánto es? 0,05. Y con grado de libertad 39, que es 40 menos 1. Eso me va a dar 54,577, que es lo que estaba aquí. Ese es estadístico. Este estadístico. Eh, espera un momento.
Ok, el sitio acá era otro. Era 54,572. No, no, está acá, lo calculé bien. No, no, está bien, no estoy confundiendo. Entonces, como 57,336 es mayor a 54,572, no rechazo. Rechazo H0. Rechazo H0. Y ahora otro test va a ser lo mismo, solo que ahora tengo dos numeritos, donde estos numeritos de acá van a ser este de acá y este de acá. Los estadísticos tienen que ser superiores a este y menores a este. De acá es alfa medio, y acá 1 menos alfa medio. ¿Dónde viene ese 1 menos alfa medio? Bueno, yo acá tengo mi chi cuadrado, ojo, no es normal, es la chi cuadrado. Y determino uno de acá de tal forma que todo esto valga 1 menos alfa medio, porque esto acá va a ser alfa medio, que corresponde a este valor de acá, de la chi cuadrado. ¿Ok? De ahí viene, calculo y obtengo eso. Calculo esto primero para alfa medio, 1 menos alfa medio. Calculo para alfa medio y obtengo los límites de mi región de rechazo. O sea, si mis estadísticos superan eso o es menor que esto, es rechazo. Pero como mi estadístico es esto de aquí, no es superior a esto, ni tampoco es inferior a esto. Así que no voy a rechazar. Mi estadístico quedó justo al medio. No rechazo la hipótesis nula. Y esto es la identidad de la identidad central. Mucho éxito para el certamen. Dentro de una hora, la verdad, le voy a subir el bonus track. Eso. Mucho éxito para el certamen.